ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Siempre cuando vamos a las exposiciones vemos diferentes razas de ganado, pero hay una que es especial, que es la Hereford. Y vamos a hablar de la historia de la raza Hereford en el Paraguay. El ingeniero Rodolfo Grau nos va a contar esta historia tan interesante de cómo ha desarrollado esta raza en nuestro país. Si hablamos un poquitito de la historia del Hereford, tiene su origen en Inglaterra. Es una raza británica, corresponde al grupo de los Bos Taurus o los taurinos, como se le dice vulgarmente, británico. Es una raza que es netamente productora de carne y originario del condado de Herefordshire. A partir de ahí se fue expandiendo a distintos países, a distintos continentes, mejor dicho, pero principalmente tuvo mayor énfasis en las colonias inglesas. ¿Cómo llega el Hereford a Paraguay? En la década del 50, 60, fue las primeras importaciones de ganado y de genética. Vinieron por la parte privada, importaciones privadas de productores, pero también por la Alianza para el Progreso, que era una iniciativa del presidente Kennedy, que hoy se llama USAID. Entonces se formó una estancia, Barrerito, por ayuda del Estica, y ahí se trajo ahí fue una importación a mansalva de genética nueva en el Paraguay. Trajo de Argentina, de Brasil, como de Estados Unidos, ganado en pie, pero también se armó el primer centro de inseminación en el Paraguay por el PRONIEGA, que era un proyecto del sector de producción de carne, digamos, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero si hablamos nosotros del ganado europeo o el ganado taurino, vinieron muchas razas. Vinieron continentales, vinieron británicos, continentales, por ejemplo, vino mucho Flexi, vino mucho Charolais, como dijiste, también la raza italiana también tuvieron su moda en un momento dado, Chianina, Piedmontés, una francesa también, Maine Anjou. También hay una raza que hoy se encuentra mucho todavía en la zona sur, el normando. Hay muchos trabajos que siguen haciendo hoy muy interesantes con pequeños productores en esa zona, básicamente. El ingeniero Grau explicó que se trajeron varias razas, tanto británicas como continentales. Sin embargo, la adaptación al calor, la lucha contra los parásitos y otras situaciones hicieron que muchas de ellas dejaran de existir. ¿Qué razas fueron las que se adaptaron mejor al clima de Paraguay? Las razas británicas se adaptaron mucho mejor que las continentales por el frame o el biotipo es muy grande de las continentales, entonces tuvieron que pasar un precio muy alto. Y también tuvimos mucha ayuda indirectamente. En el Paraguay esto ocurrió más o menos, como dije anteriormente, en el 50, 60, digamos, en esa década. Hubo varias familias emblemáticas de la ganadería paraguaya. No quiero faltarle al respeto a todos los productores, pero están los Gustafson, están los Fanel, muchas familias pioneras en ese sentido, que
hicieron las primeras importaciones. Pero el golpe fuerte se tuvo básicamente cuando se empezó los programas masivos de inseminación. Si hablamos de la Hereford, originalmente, o como quiera decir originariamente, es una raza astada. Y hoy nosotros estamos encontrando dos variedades, la Pollet o la mocha y la astada o Hornet, como se le llama en inglés. ¿De dónde salió eso? Entonces, con tu permiso, quiero volver un poquitito a los orígenes para poder entender la distribución que se tuvo, ¿verdad? Cuando los americanos fueron formados como una colonia de Inglaterra, se llevó, como comentamos anteriormente, para la parte de carne como proteína roja. Y en su origen en Inglaterra, si nacía un mocho, se le degollaba. Porque era una característica de degenerado, se le decía vulgarmente, ¿verdad? Entonces un degeneramiento dentro de la raza, entonces automáticamente al ternero se le mataba. ¿Qué pasó con los americanos? Tienen otra filosofía, otra forma de pensar. Entonces los productores, generalmente en Estados Unidos el capataz es el dueño de la propiedad, hasta hoy sigue siendo eso así, y los hijos eran los personales o los peones del campo. Mismo por la parte de educación, los colegios empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Hasta hoy se mantiene ese sistema educativo. Entonces los chicos, antes de ir al colegio, ordeñaban las lecheras, daban de comer a todo el ganado, y la machú era la esposa. Entonces hoy en día se sigue manteniendo más o menos esa misma filosofía, y nacieron algunos mochos. Entonces los americanos, ¿qué hacían? Empezaron a seleccionar esos individuos y empezaron a cruzar. Entonces hacían, como se llama, un sistema de cruzamiento consanguíneo o inbreeding, también se le llama en inglés. Empezaron a tratar de seleccionar esa característica mocha y a aumentar el rebaño. Hasta qué punto que hoy en día, si te vas a una Expo Palermo, te vas al Prado o te vas a Estados Unidos mismo, hay mucho mayor cantidad de mochos que ha estado. Esa es la tendencia. Por los confinamientos, los feedlots, vacunación, golpes, heridas. Esa es la tendencia y no podés irte en contra de la corriente, ¿verdad? ¿En qué momento se da el despegue total de la raza Hereford en Paraguay? Se empezó a importar mucho semen en la década del 80 principalmente, que fue el boom grande de la inseminación. Entonces estamos hablando fines de 80, principios de los 90. Una anécdota jocosa. Papá es segunda generación de productor, pero es médico también. En el año 92, cuando dimos justamente la clase en la facultad de agronomía en la UNA, en Asunción, San Lorenzo, dimos una clase de inseminación y papá es urólogo, es, digamos, reproduccionista del humano, y le dije: papá, vamos a hacer inseminación en el campo. Y vos estás loco, me dijo. Eso solamente hacen los ganaderos de punta, los de vanguardia, los millonarios, porque cuesta una fortuna hacer esto, ¿verdad? Yo le dije: papá, no es tanto así. Recibí un café negro fuerte ese día, pero las cosas que te da la vida, justo ese día papá le atendió en su consultorio al jefe del centro de inseminación del Estica. Y sale papá y me dice: pendejo, venía acá, contame lo que es la inseminación. Me hizo un examen práctico, yo no sabía que era un veterinario el que estaba ahí. Le dijo: papá, así mismo, esa es la inseminación y es lo más barato que hay, y el adelanto genético lo más importante que se puede hacer. Entonces empezamos a hacer inseminación desde el año 93 hasta hoy en el campo, y es una herramienta muy linda, muy interesante. Nosotros el primer termo que compramos en esa vez, hasta hoy seguimos usando, sin problema. Compramos 2 termos y seguimos utilizando. Haciendo una comparación entre los Hereford que se presentaban en las exposiciones ganaderas del Jardín Botánico y lo que son los ahora, ¿hay mucha diferencia? Es otra cosa hoy en día, ¿verdad? Es otra cosa. Yo tengo la foto de la familia Gustafsson de cuando sacó un toro gran campeón en el Jardín Botánico, ¿verdad? Lo que son cosas de la vida, ese toro se fue a competir también en Buenos Aires y salió gran campeón en Palermo, pero cambió radicalmente. Tiene la misma marca como raza, ¿verdad? Pero
mirando toda su estructura, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Se hizo bien las cosas en su momento, porque en ese momento dado el criterio que se tenía para seleccionar era adaptación. Después el resto no interesaba. Entonces en ese momento dado era seguir la teoría de la evolución de la especie de Charles Darwin, que el más fuerte es el que sobrevive. Y la base de la ganadería hoy de la raza europea fue esa, y por eso que hoy en día nosotros, cuando estamos hablando ya de la distribución en el Paraguay, principalmente en Hereford en el Chaco, no hay mucho en la región oriental todavía. La Hereford tuvo su momento de esplendor, sin embargo, con el paso de los años se ha notado un retroceso, principalmente en cantidad de animales y criadores de la raza. ¿Por qué cree que ha pasado esto? Adaptación puede ser uno de los problemas, que sigue siendo hoy, hay que ser realista, porque traer un toro de Canadá para inseminar, traer un toro de Estados Unidos, hablamos de frame 7, 8 para arriba. Sin embargo, si traemos un toro brasilero, también un frame 7. Traemos un toro de Argentina, Uruguay, estamos en frame 6, 6.5. Entonces de repente metemos un poco la pata y el problema, tenemos esa debilidad todavía. Cuando hablamos nosotros en la parte de producción, estamos hablando de qué es lo que yo quiero seleccionar en mi rebaño. Lo que yo quiero incorporar, por ejemplo, estos toros que están en mi espalda, todo eso se llama heredabilidad. Entonces, cuando hablamos de heredabilidad, hablamos de características que se transmiten en mayor, en medio y en baja cantidad. Cuando hablamos nosotros de mayor cantidad, estamos hablando de rendimiento de carcasa, estamos hablando de calidad de carne, cantidad de carne, grasa dentro del músculo, afuera del músculo. Cuando hablamos de medio, estamos hablando de todas las características, lo que yo puedo medir, palpar, sentir, tocar, evaluar. Hablamos largo de cuerpo, profundidad de cuerpo, hueso, grupa, ombligo, prepucio, ojiva, cabeza, etc. Pero uno de los más importantes es fertilidad, que es de baja transmisión. Entonces, esa característica es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que tratar de seleccionar, porque la fertilidad es una consecuencia de la adaptación. Entonces a partir de ahí tenemos que empezar a tratar de masificar. ¿Por qué hubo una regresión? Porque no se fijó bien esas características. Mucha gente veía biotipos grandes, wow, ese yo quiero. Entonces se usaba esa genética y todo el trabajo que se ganó naturalmente de adaptación se perdió en un momento dado. Hoy en día seguimos todavía lastimosamente en ciertos nichos en la ganadería con el modismo, que era mucho más fuerte antes. Entonces, lo que se hacía afuera se traía acá y no se buscaba una receta local. También, cuando se traía la receta acá, porque una persona usaba, todos los perros usaban. Yo estoy a favor de ser innovador. Me encanta la innovación, me encanta la tecnología y hay que probar cosas nuevas, sin lugar a dudas. Pero hoy en día la ganadería paraguaya tiene su lugar ganado a nivel mundial con base Brangus y base Braford. ¿Qué futuro ve para la Hereford la unión con la variedad Polet, más creadores, libro abierto, crecimiento? Todo forma parte de un todo. Ese proceso de unidad de las dos asociaciones es el cimiento para construir. El día que nosotros dejemos de estar separados, ese día vamos a estar pisando cada día más fuerte. Y tenemos que entender, en toda la producción siempre tenemos que estar unidos. Una vez que a una persona le apartemos, significa que nosotros estamos perdiendo fuerza. Partamos de ese punto. Necesitamos mayor cantidad de hembras, masificar las hembras. Estamos en un proceso de importación de ganado, como habíamos hablado en otro momento. Acá a corto plazo, antes de fines del 2018, vamos a estar importando 30 hembras como asociación. Y eso está abierto para todos los productores, ¿verdad? No es que se trae la asociación y es 5 para mí, 5 para vos y otra vez algo cerrado. Esa claque cerrada, digamos, eso es lo que queremos eliminar. Entonces, una persona que pueda comprar, porque económicamente le da para tener una hembra, no hay problema, tiene acceso. Entonces, otra persona quiere 2, tiene acceso a eso. Entonces, el objetivo primario de esto es, al que quiere o al que puede comprar 1 o 2, es para ello el ganado. Y lo que sobra se divide entre lo que tienen ya un poco más. Entonces,
El target primario es a lo que nos tienen o a lo que tienen muy poco. Después estamos, en mi caso yo tengo 7, ¿verdad? 7, 8 hembras y yo estoy en el furgón de cola dentro de los pedidos, ¿verdad? Porque hay que darle paso a la gente, no hay que ser elitista y no hay que ser exclusivista en este tema. ¿Cuántas cosas venimos contando nosotros en el progreso continuo de la ganadería y la agricultura en nuestro país? Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero como siempre les comento, ahora vemos que la industria agrícola es maravillosa. Tenemos productos excelentes. También la parte cárnica, lechería. Todo eso hace que nosotros les recomendemos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.